En su circo mañanero del día 25 de octubre del 2023, López se vuelve a convertir en un gobernante opaco, mediocre, mentiroso, que se hace bolas porque ya no puede dar una justificación del por qué se está vengando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al quitarle con su proyecto de presupuesto de egreso del 2024 con los diputados a modo, los 13 fideicomisos que contienen derechos laborales irrenunciables, que son de orden público y que son progresivos. Y se hace bolas porque no tiene ninguna justificación legal para ello, porque viola el artículo 123 de la Constitución Federal. Y porque lo único que está demostrando es su venganza hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación por impedirle imponer su cuarta transformación, que es un sistema comunista como el de Venezuela. Y López repite como disco rayado el mismo argumento de que reciben privilegios de 700,000 pesos los ministros de la Corte, sin que sea verdad, porque un ministro no gana 700,000 pesos. El que gana 1,000,000 de pesos es el presidente del Senado, un tal Armenta, debidamente comprobado. López no tiene 200 pesos en su cartera. López gana millones de pesos que sobrepasan los 150,000 que legalmente le corresponden. Pero como la auditoría de la Federación está incapacitada para hacer una investigación, pues se trata de un presidente absolutista que tiene el control del Congreso de la Unión, o sea, la Cámara de Senadores y de Diputados. Pues López lo que hace es denostar a los ministros de la Corte a sabiendas que no se van a poder defender en su circo, porque cuando la ministra de la Corte, Norma Piña, aceptó tener un debate con los senadores, López dijo que no era necesario, que porque se harían dimes y diretes. Lo cierto es que López tuvo miedo porque el abuso de autoridad que está cometiendo es una violación a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, al haberles quitado fideicomisos para pagar pensiones, para ayuda de medicinas, asistencia quirúrgica, etcétera. Y López pues ya es un disco rayado, repite lo mismo en todo su circo mañanero, como se acredita con este video. Sí se puede argumentar, lo que tienen que hacer los del Poder Judicial es explicar por qué ganan 700,000 pesos mensuales. Nada más eso es lo único que tienen que hacer. ¿Para qué van a ir a el dimes y diretes al Senado? No. Que expliquen por qué ganan 700,000 pesos mensuales. O sea, ¿por qué, además del sueldo, tantas prestaciones? Bueno, lo cierto es que este sujeto es un dictador, es un abusivo, está violando el derecho de asociación y de libertad de expresión que tienen los ministros de la Corte, como los trabajadores del Poder Judicial que se están manifestando. La señora Piña aceptó tener un diálogo, un debate con los senadores, y López tuvo miedo porque es cobarde, porque no tiene argumentos legales para desvirtuar que son copetes de privilegios los 13 fideicomisos que canceló para vengarse del Poder Judicial Federal. Los ministros no tienen que demostrar nada, porque los ministros están ganando sus emolumentos en base al artículo 127 de la Constitución Federal,
que establece que si bien es cierto que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República, lo cierto es que no puede aplicarse retroactivamente ese artículo, porque en la última parte del mismo señala que no podrán reducirse esos emolumentos de los funcionarios que ganen más que el presidente por cuestiones de responsabilidades tan delicadas que tienen con el narco, con que sean cohechados por alguna persona. Total, que López no tiene ya ningún argumento, y sí, por el contrario, se le está desbaratando su teatro, se está cayendo a pedazos su desgobierno. Pues con un senador de Morena le voy a demostrar a López que es un individuo absolutista, que lo que está haciendo es un capricho para vengarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haberle parado su cuarta transformación y haberle echado abajo reformas inconstitucionales, y que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, coloquialmente hablando. Por eso me permito activar la declaración en el Congreso de la Unión a un senador de Morena que lo pone en contradicho a los argumentos de López de que los fideicomisos se tratan de copete, de beneficios y de cosas superfluas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así. La Constitución, la ley, la justicia, la verdad. Yo milito en Morena, y Morena también tiene que respetar la Constitución. Con estos fideicomisos que se pretenden extinguir, estamos violando la Constitución. Yo no estoy de acuerdo en que este dictamen incumpla los 3 principios de Morena. ¿Cuáles son los 3 principios? No mentir, pues estamos mintiendo. Porque estos fideicomisos pertenecen a la clase trabajadora, magistrados y jueces. Mis respetos. Bueno, yo creo que es suficiente la declaración que hizo en el Congreso el senador, porque lo cierto es que López está fuera de la realidad, porque el odio que siente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ciega. Por eso se ha convertido en un presidente mediocre, opaco, corrupto y además un tipo mesiánico y psicópata, porque no admite que nadie se ponga en contra de sus decisiones, que son decisiones contrarias a la Constitución, como lo dice el senador. Y no solamente este senador, la misma Olga Sánchez Cordero, que fue secretaria de Gobernación y que ahora ocupa un cargo en el Senado, también hizo declaraciones que ella no va a votar por la segunda reunión o minuta que se llevó al Senado, porque López está quedando totalmente solo, pues se le está desgranando la mazorca, coloquialmente hablando, y está siendo exhibido como un gobernante que quiere imponer un sistema comunista, y que por ende el pueblo de México en las próximas elecciones
debe de cortar con el continuismo de Morena, porque un voto para Morena es un voto contra México. Muchas gracias.